Vamos a conocer ahora el módulo de crédito y cobranza, el cual pues nos da un control ya mucho más profundo de nuestra cobranza y podemos definir crédito a nuestros clientes, ya sean días de crédito o límites de crédito. Entonces vamos a iniciar este demo y lo primero que tenemos que hacer es revisar que esté instalado el módulo de crédito y cobranza. Para ello ingresamos a herramientas, módulos. Aquí está el 47, crédito y cobranza. Si aparece en rojo, pues no está instalado. Vamos a reinstalarlo. Entonces, simplemente lo seleccionamos y le damos aquí. Si estuviera en rojo, en este caso, pues no es necesario, pero para el ejemplo lo vamos a hacer. Si es la primera vez que se instala el módulo, puede tardar un poquito. Y si ya es una reinstalación, pues es un poquito más rápido. Una vez que se terminó de instalar nuestro módulo de crédito y cobranza, tenemos que salir del sistema y volver a entrar para que los cambios surtan efecto en nuestra pantalla. Bien, ya que tenemos instalado el módulo de crédito y cobranza, en este módulo de cobranza pues ya tenemos muchas opciones más que ahorita vamos a ir conociendo. Vamos a comenzar con, en el apartado de clientes, en catálogos, partners, clientes, nos va a aparecer una pestaña nueva que dice crédito, que nos sirve para definir un crédito a un cliente. Vamos a ver, por ejemplo, Abril Paz y, perdón, no era en editar, en crédito. Por ejemplo, Abril Paz tiene un límite de crédito de 1000 pesos y 7 días de crédito. Esto quiere decir que lo máximo que nos puede llegar a deber son 1000 pesos, y en cuanto una factura llegue a 7 días sin que nos la pague, a partir de la fecha de expedición, pues ya va a estar como vencida. Entonces, en el apartado de clientes, a cada cliente le podemos definir algunos días de crédito o incluso el límite de crédito. Vamos a ver a Abraham. Eh, si no queremos que el cliente tenga crédito, o sea que solo se le pueda vender de contado, le quitamos aquí los días de crédito, porque si le ponemos días de crédito va a dejar vender a crédito, y que no tenga ni límite de crédito ni días de crédito. Con eso a Abraham no le vamos a poder vender a crédito, solamente de contado. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces Abril Paz tiene un crédito de 1000 pesos y Abraham no tiene. Vamos a tratar de facturarle a Abraham a crédito. Damos una factura nueva, seleccionamos a Abraham y por que sea, en este caso algo sencillo, por ejemplo un envío de 1 peso. Entonces aquí está nuestra factura por 1 peso con 16 centavos. Si la tratamos de guardar así, la va a mandar a crédito porque no le registramos ningún pago. Entonces, si no le registramos pago, la va a mandar a crédito. Y lo cual pues nos va a mandar un error, que el cliente no tiene permitido las ventas a crédito, porque no le pusimos ni días de crédito ni límite de crédito. Y tenemos instalado el módulo de crédito y cobranza. Si no tuviéramos instalado el módulo de crédito y cobranza, nos deja facturarle así sin pago. Pero al instalar el módulo de crédito y cobranza empieza a tener un poco más de restricciones el sistema, eso hay que tenerlo en cuenta. Si vamos a instalar el módulo de crédito y cobranza hay que configurar a los clientes que sí van a tener crédito. Bien, entonces, para que nos deje facturarle a Abraham, pues simplemente hay que facturarle de contado. Es decir, si le estamos vendiendo algo por 1 peso con 16, pues quiere decir que nos lo está pagando y le registramos ese cobro mismo día, en efectivo por ejemplo, y para la caja chica. Entonces sí, ahora esta factura nos va a dejar guardarla, es una factura por 1 peso y tiene su pago, es decir que está pagada, no la está pagando al momento de hacerla o no, ya no la pagó ayer o antes. Entonces le damos guardar y con eso nos va a guardar nuestra factura, ya nos dejó facturarle a Abraham. Obviamente pues siempre van a estar las facturas de Abraham pagadas al momento, porque pues no tiene crédito.
Vamos a hacer el ejemplo ahora con Abril Paz. Le podemos hacer una factura. Igual por $1. Y pues ella sí tiene crédito. Incluso aquí ya nos está diciendo que esta factura se va a ir a 7 días de crédito. Nosotros podríamos darle menos, por ejemplo 3 días de crédito, pero no más de 7, porque 7 es el día, es como está configurado el cliente. Entonces aquí no le podríamos poner nosotros, o el vendedor, por ejemplo, no le podría poner 15 días porque el sistema nos va a marcar un error. Y bueno, aquí para empezar nos marcó que el importe de esta factura supera el límite de crédito. Obviamente el peso no supera los $1000, pero eso quiere decir que si checamos cuánto nos debe este cliente, seguramente nos debe. Entonces podemos ir a ventas. Bueno, vamos a verlo directo de la lista de facturas. Nos regresamos a la lista de facturas y ponemos Abril Paz para que nos filtre. Entonces, pues aquí podemos ver que todas sus facturas no están pagadas y nos debe 78,000 pesos. Entonces, pues ya no, el sistema no va a dejar que le facturemos nada a crédito porque pues ya excedió esos 1000 pesos que tiene como límite de crédito. Vamos ahora a cambiarle, por ejemplo, a 100,000. Esto pues obviamente aquí solo va a tener acceso a algún administrador o el especialista en crédito. El vendedor pues no va a tener acceso a esta sección de crédito. Bien, ahora sí, si le facturamos a Abril Paz a crédito, Abril Paz, el mismo peso, sin registrarle pago, para que no le envíe a cuentas por cobrar, pues ya nos va a permitir, porque nos debía 70 y tantos mil, y pues no supera los 100,000 que le pusimos como límite de crédito. Ya nos dejó facturar. Sin en cambio, pues si tratamos de facturarle algo de un importe mayor, por ejemplo esta laptop, y le ponemos que cuesta, no sé, 50,000, a crédito no nos va a dejar facturar, porque según los 70 y tantos mil que nos debía más estos 58,000, pues ya van a superar los 100,000. Entonces dice que el importe supera el límite. ¿Qué podemos hacer? Pues que si es de contado, pues le capturamos su pago y nos va a dejar facturarle sin problema. Siempre y cuando, aunque nos deba esos 70,000, si nos los está pagando en este momento, pues el sistema nos permite hacer la factura, porque no es a crédito. Lo único que nos limita son ventas a crédito cuando supera ya su límite de crédito. Entonces esta factura que no va a ser a crédito, pues sin problema el sistema nos va a permitir generarla. Aquí, si la vemos, pues ya está esta de Abril Paz. Nos la dejó generar sin problema porque pues no fue a crédito. Le estábamos diciendo que ya no la pagó. Muy bien. Vamos a ver los días de crédito. ¿Qué efecto tienen los días de crédito? Bueno, pues aquí podemos sacar unas columnas, en las columnas de facturación, en la sección de facturación, que es la fecha de vencimiento, los días de vencimiento. Entonces, por ejemplo, todas estas que no tienen se generaron en su momento sin el módulo de crédito y cobranza instalado. ¿Cuáles son las que generamos? Estas que generamos ahorita, pues ya estaba el módulo de crédito y cobranza instalado, por eso tienen el dato de fecha de vencimiento. ¿Qué pasó con la que hicimos de Abraham? Bueno, esta ya está pagada. Aún así calcula los vencimientos, pero lo registramos pago.
Por ejemplo, esta que no la pagamos, pues nos dice que vence el 8 de julio, es decir, se generó el 1 de julio, pero como tiene 7 días de crédito, pues bueno, no la pueden pagar hasta este día, ¿no? Esta es su fecha límite donde se vence el crédito de esa factura y pues ya está vencida. Y aquí nos dice cuántos días faltan para el vencimiento. Cuando están negativos, quiere decir que faltan 8 días para que se venza, es decir, las negativas están bien. Cuando veamos una factura en positivo, quiere decir que ya está vencida. Por ejemplo, vamos a ver esta factura del 21 y vamos a utilizar estas promesas de pago. Es por si ya, por ejemplo, esta que está a punto de vencer, pero bueno, es que esta ya está pagada, no nos va a dejar. Vamos a seguir con el ejemplo. Esta del 6 de mayo, le vamos a poner una promesa de pago para que nos calcule un vencimiento. Le vamos a poner que tenía que pagar el 22 de junio, era su fecha límite. Y ponemos una observación. Por ejemplo, esta, por la fecha que le puse de vencimiento, la facturamos el 6 de junio, se venció el 22 de junio, por lo cual ya tiene 9 días de vencido. Ya no está en negativo, porque recordamos que los negativos es que están bien, se le faltan 8 días para que se venza. Y aquí ya tiene 9 días de vencido, porque está en positivo. Esta ya está vencida, se venció desde el 22. Entonces, lo que hice ahorita con las promesas de pago es precisamente para esto. ¿Qué pasa si nuestro cliente, bueno, pues obviamente al ver esto nosotros le llamamos al cliente o le mandamos un correo para recordarle que pues, nos debe esta factura? Entonces, si el cliente por alguna razón nos dice, oye, ¿sabes qué? Es que estoy de vacaciones y este, regreso el 5 de julio. Entonces, aguántame al 5 de julio y ya te la pago. Entonces, para eso son las promesas de pago. Seleccionamos esta factura que está vencida y le ponemos una promesa de pago para el 5 de julio. El 5 de julio se va a vencer, entonces pues igual se la ponemos para el 6, ¿no? Le vamos a dar chance un día más. Ya ponemos llamó, indicó que paga el 5 de julio. Guardamos, se queda un historial de todas las promesas de pago que algún vendedor o algún gerente, depende a quién le demos permisos, pueda capturar, o algún especialista de crédito y cobranza. Con eso ya nos cambió nuestra fecha de vencimiento al 6 de julio y nos dice que pues ya está saludable este crédito porque está a -5. Eso quiere decir que faltan 5 días para que se venza. Entonces pues ya no nos llama la atención este número, ¿no? Los que nos llaman la atención son los positivos porque ya están vencidos. Y bien, eso es todo referente a los días de crédito. Si el cliente tuviera 0 días de crédito, esta fecha de vencimiento se va a hacer siempre igual a la fecha de emisión de la factura, es decir, la vence el mismo día. Entonces, nosotros podemos darle a los clientes los días de crédito que nosotros querramos eh, prudentes para el cliente. Algunos días, por ejemplo, este cliente tiene 5, otros no tienen crédito y la mayoría pues tienen 7 días de crédito. En base a eso, el sistema pues va a calcular la fecha de vencimiento y nos va a estar arrojando. Este dato va a cambiar conforme vaya pasando el tiempo, es decir, este -8 el día de mañana que consultemos esta información ya va a estar en -7, es decir, ya va a faltar menos para que se vence. Y este va a pasar a 0, que nos indica que hoy está vencida, bueno, mañana, que esté en 0 ya nos va a decir que está vencida. Y después pues ya va a empezar a positivo. Este número se va a cambiar en automático día a día para arrojarnos pues la información correspondiente al día actual que estamos consultando. Bueno, en base a toda esta
información que se va generando en el sistema, pues tenemos algunos reportes que nos pueden ayudar. Aquí en cobranza, bueno, en pagos facturas podemos consultar todos los pagos que hemos registrado a las facturas. Entonces aquí están los que acabamos de capturar, ya sea que se capturaron al momento de hacer la factura o un día o 3 días después de hacer la factura. Aquí nos va a decir el estatus y los documentos que amparan el pago. Aquí mismo podríamos cancelar los pagos si, por ejemplo, algún cheque lo rebotaron, ¿no? Y ya se lo habíamos capturado, pues venimos y lo cancelamos para que la regrese a pendiente por cobrar con los días y de vencido que corresponden. También si nos equivocamos y capturamos mal el pago, pues lo cancelamos y lo volveríamos a capturar porque la factura se regresa apagada no con el saldo para poder volver a capturar el pago. Entonces aquí en facturas de pagos tenemos el historial de todos los pagos que hemos recibido y capturado en el sistema. Tenemos también la opción, bueno, ahorita vemos anticipos de clientes. Este de pagos tickets es lo mismo, pero si lleváramos nuestro control en base a las notas de venta o los tickets. Los correos de cobranza ahorita pues, los vemos. Las cuentas por cobrar, pues es esta lista de facturas, pero filtrada con pagada no. Es decir, que cuentas por cobrar es un resumen de toda la facturación que nos deben. Es cobranza, cuentas por cobrar. Aquí están 24 facturas que nos deben con la fecha de vencimiento y los días de vencimiento que tienen. Aquí en facturas pues nos salen todas, estén pagadas o no estén pagadas. Y aquí en este de cuentas por cobrar pues solo nos salen las facturas que no están pagadas. También tenemos la antigüedad de saldos, el cual nos dice, por ejemplo, este cliente aquí, Abril Paz, que tiene un límite de crédito de 100,000, que nos debe en total 78,161. Aquí pues no nos marca el por vencer real, porque pues como vimos hay muchas facturas que se generaron sin el módulo de crédito y cobranza, entonces está un poco irreal el dato, pero vamos a utilizar un cliente que no aparezca, vamos a poner un cliente nuevo. O bueno, le podríamos poner fechas de vencimiento también a las facturas para que nos aparezca. Vamos a ponerle fechas de vencimiento utilizando el cliente BrioPass. Por ejemplo, esto vamos a ponerle que ya está vencida. Esta también. Esta. Esta lo ponemos por vencer. Y una más con eso. Bien, entonces ahora si consultamos la antigüedad de saldos, pues ya tenemos aquí un poquito mejor la información. Entonces nos dice que Abril Paz tiene un límite de crédito de 100,000, que al día de hoy nos debe 78,161, de los cuales 349 están por vencer, es decir, que están saludables, y 34,800 ya tienen de 0 a 7 días de vencidos. Entre 8 y 15 no tenemos nada, al igual que entre 15 y 30. Y pues esto ya es un poco más riesgoso porque tiene 7,400 ya entre 30 y 60 días de vencido. Y así si tuviera un crédito mucho más viejo, entre 60 y 90 días, aquí no lo pone.
o algún crédito ya de más de 90 que ya es de mucho riesgo porque pues ya probablemente nunca nos lo paguen, aquí nos aparece. Entonces ahorita pues no tenemos mucha información en este sistema de pruebas y no se ve muy completo, pero con este ejemplo ya alcanzamos a ver que nos muestra todo el saldo que nos debe y nos lo desglosa por vencimiento ya de las facturas. Lo que está por vencer pues no nos llama tanto la atención porque pues no lo puede pagar, pero ya a partir de los vencimientos pues ya es importante saber, por ejemplo, cuánto tenemos en este periodo en total, ¿no? De 30 a 60 días, lo sumamos y nos dice que hay 7.400. Claro, es el único, entonces lo vemos claramente, ¿verdad? Pero si hubiera más datos aquí, pues ya nos suma y vemos cuánto crédito tenemos ya en total en este periodo ya de riesgo o en cualquiera, podríamos sumar y nos da el dato. Entonces, esta antigüedad de saldos pues, es útil para la persona encargada de crédito y cobranza y poder atender pues, estos créditos a tiempo para que no se nos salgan de las manos. El objetivo pues, es que nunca lleguen a esta columna de tener más de 90 días de vencidos. Y otra función importante que tenemos en el módulo de crédito y cobranza son los avisos o recordatorios para nuestros clientes de forma automática por medio de correos electrónicos. Estos correos electrónicos los podemos definir desde el menú de ventas, cobranza, correos de cobranza. Vamos a agregar un correo de cobranza y debemos indicar en qué día de vencimiento queremos que se envíen estos correos a nuestros clientes. Por ejemplo, podríamos enviar uno antes de que se venza, como en el caso de los bancos, un par de días antes de nuestra fecha límite de pago. Pues a veces nos llegan correos o nos llegan a llamar por teléfono, una grabación, solo indicándonos pues, que está cerca o próxima a nuestra fecha de límite de pago. Entonces nosotros podríamos definir un correo similar para que le llegue a nuestros clientes como un recordatorio, ya que pues, a veces es un poco difícil recordarlos todos, o sin un sistema pues se les puede llegar a salir de las manos. Entonces podríamos poner 2 días antes de la fecha de vencimiento, para eso le ponemos -2. Un -5 pues indica que lo envía 5 días antes de que llegue una factura al vencimiento. -3, 3 días antes. Si le pondríamos 0, el sistema envía el correo a los clientes cuando tengan una factura vencida, ¿no? Llega hoy se vence, hoy les envía un correo electrónico. Podríamos ponerle una para después, a los 3 días de vencido, por ejemplo, también. Y aquí esto ya le envía un correo cuando su factura ya tiene 3 días de vencido. Pero bueno, vamos a empezar entonces con un recordatorio. Podríamos poner un recordatorio 2 días antes de que se venza. En asunto, este es el asunto que le va a llegar a nuestro cliente por correo. Entonces le ponemos, por ejemplo, recordatorio pago. Y aquí ya le podríamos poner un mensaje. Entonces, pues vamos a usar una plantilla. O bueno, le podríamos poner aquí lo que quisiéramos, ¿no? Estimado cliente, le recordamos que tiene el documento pendiente de pago con su fecha de vencimiento próxima a vencer. Por ejemplo, podríamos poner pues lo que querramos nosotros con este icono o con este botón de agregar imagen. Podríamos agregar un logotipo o algo para que los correos lleguen con logo. Lo marcamos como activo y le damos guardar. Si nos regresamos a la lista de correos de cobranza, vemos que tenemos 2. Entonces, este, por ejemplo, está inactivo, así es que nunca le va a llegar a los clientes, este no se envía. Pero vamos a modificarlo para que llegue, ¿no? Entonces,
Cuando una factura llegue a menos 2 días, es decir, cuando le falten 2 días para vencer, el sistema a medianoche va a revisar todas las facturas que estén en este día de vencimiento. Si hay 10 facturas, va a enviar 10 correos. Si hay 100, va a enviar 100 a cada cliente. Le envía junto el XML y el PDF de la factura para que el cliente pues, sepa de qué estamos hablando, y le va a enviar este texto, este asunto y este mensaje. Vamos a configurar uno por allá cuando esté vencido. Este lo vamos a editar. El que está en menos 11 lo vamos a poner ya cuando tenga 3 días de vencido. Entonces ya le podemos poner aquí, en lugar de cuenta próxima a vencer, le ponemos cuenta vencida o factura vencida, si lo queremos poner factura vencida, como gusten. Y bueno, pues este ya tiene un texto, una plantilla. Entonces aquí esta imagen se la agregamos con esta opción para subir una imagen. Y bueno, esto lo formateamos y lo centramos. Entonces aquí le podríamos poner: tiene, estimado cliente, vamos a copiar esto para mantener el formato, tiene el documento adjunto vencido por 3 días. Le pedimos ok. Entonces aquí ya tenemos otra plantilla. Este correo lo va a enviar cuando encuentre alguna o varias facturas que tengan ya 3 días de vencido. Se lo va a enviar al correo del cliente de cada factura. Y así nosotros podríamos definir el número de correos que querramos. A lo mejor, pues, si no queremos enviar pues se deja desactivado, o lo activamos si queremos que lo esté enviando el sistema. Podremos crear otros 2 o 3, ¿no? Etcétera. Podremos crear uno en 0, el día de vencido, y le decimos: recordamos que hoy se vence su factura, y dejar para factura vencida. Y pues podríamos crear más para vencimientos más altos pues ya no serían recordatorios, ya serían invitaciones pues a que tomen acción sobre ese documento que tienen vencido. Y bueno, entonces aquí cada quien puede dar de alta el número de correos que quieran en base a en qué día de vencimiento quiere que se envíen estos correos. Por ejemplo, vamos a ver si tenemos facturas vencidas en alguno de esos días. Vamos a facturación y sacamos la columna de días de vencimiento. Entonces aquí tenemos uno que tiene 3. Por ejemplo, es a esta factura, que es al cliente Abril Paz. Vamos a checar su correo. Pues no tiene correo. Entonces hay que tener en cuenta que si el cliente no tiene correo, pues el sistema no le va a poder enviar ningún aviso. Pero bueno, suponiendo que este es un cliente formal y tiene su correo definido, el día de hoy el sistema le hubiera enviado este recordatorio, porque es el que configuramos para el día 3, cuando tengan 3 días de vencimiento. Entonces le hubiera enviado a este cliente esta factura con el mensaje que pusimos. A se lo hubiera enviado el día de ayer, porque bueno, hoy ya está en 4 días de vencido, ayer estaba en 3, entonces el día de ayer le hubiera enviado. Y así, ya que estos números van cambiando conforme pasa el tiempo y se acerca a su fecha de vencimiento, o se aleja, o lo va dejando atrás, más bien cuando ya está vencida. Entonces cuando se va acercando, este negativo pues va acercándose a 0, y una vez que ya superó su fecha de vencimiento, pues va incrementándose, como es este caso. Mañana va a pasar a 5, va a pasar a 4. Entonces, en base a este dato, a los días de vencimiento, se envían estos correos en el día que nosotros especifiquemos. Esto se envía en la madrugada, alrededor de las 12 y 3 de la mañana. Todas las noches el sistema verifica los correos que debe de enviar a las facturas que correspondan al día de vencimiento que definimos en nuestras plantillas de
correos de cobranza. De esta manera pues podemos dejar al sistema que actúe un poco sobre la cobranza, ya que envía recordatorios, envía avisos de vencimiento, etcétera, cualquier tipo de correo que nosotros queramos definir. Y por último, vamos a ver cómo manejar los anticipos. Si es que algún cliente nos llegara a hacer un anticipo o a lo mejor un pago por error y que nos pague de más, entonces pues mantener ese saldo a favor del cliente para en un futuro podérselo aplicar a alguna otra factura. Estos anticipos los vamos a dar de alta desde el menú de ventas, cobranza, anticipos clientes. Entonces, bueno, pues depende de nuestro giro de negocio y nuestra relación con nuestros clientes, es como vamos a utilizar esta herramienta, ya que pues no es común que el cliente pague por anticipado, es más común el crédito a que un cliente pague algo por anticipado. Pero aún así llega a haber clientes que pagan por anticipado o llegan a pagar de más por error. Entonces, pues mantenemos ese saldo a favor bien controlado para ofrecerle un mejor servicio al cliente. Entonces, aquí vamos a suponer que nos hizo un depósito por anticipado. Entonces, agregamos un registro aquí en anticipos clientes, le damos a agregar registro. Tenemos que poner de qué cliente es. Entonces, por ejemplo, vamos a utilizar a cliente. Este cliente SADCB, le damos a aceptar, le ponemos que el día de hoy, 25 de julio, bueno, no vamos a suponer que nos lo hizo el 1 de julio. Este cliente al principio de mes, nos hace un depósito por 10,000 y entonces ya todo el mes pues le facturamos y le facturamos. Entonces, método de pago, suponiendo que nos lo hizo por transferencia y que paró a nuestra cuenta de Banorte que tenemos aquí, fueron 10,000 pesos. Podemos poner alguna observación si queremos, en este caso no se la ponemos y le damos guardar. Entonces, si nos regresamos a la lista de anticipos, aquí ya nos aparece que el cliente SADCB tiene un anticipo por 10,000 pesos y tiene el saldo, ese anticipo tiene el saldo completo, es decir, no le hemos aplicado ni un pedazo a ninguna factura. Entonces aquí nos van a ir apareciendo todos los anticipos que registremos, suponiendo que vamos a consultar una factura que nos deban. Aquí esta cliente Abril Paz, pues creo que nos debe varias, pero vamos a suponer que nos paga esta de 13.92 y por error nos deposita 15 pesos. No nos sabían cuánto es y a las carreras nos depositó 15 pesos. Entonces hay que controlar ese saldito a favor que nos queda. Podríamos agarrar la factura y hacerle un pago de los 13.92 y ya listo, pero en ningún lugar quedaría un registro de que tiene ese peso con 8 centavos a favor. Entonces para eso están los anticipos. Vamos a ponerle ese pago. Que vemos que iba a ser Abril Paz por 15 pesos. Que nos los hizo el 5, que se vencía su factura. No tiene fecha de vencimiento, pero suponiendo que nos lo hizo el 15 por depósito en efectivo a la cuenta de Banorte. Ok, entonces ya tenemos aquí en la lista de anticipos dos anticipos. Uno de cliente SADCB por 10,000 y tiene el saldo completo, y uno de Abril Paz por 15 pesos. Vamos a ver el caso de Abril Paz y después vemos cómo consumirnos pues, el saldo del cliente SADCB, que es bastante sencillo. Entonces, para el caso de Abril Paz quedamos que tenía una factura pendiente por 13.92 y
pues nos hizo un depósito de 15 pesos, entonces pues hay que tener el control de ese saldo a favor. Como ya tenemos un anticipo de Abril-Paz, el sistema nos lo va a detectar y nos lo va a indicar a la hora de aplicar el pago. Si nosotros seleccionamos esta factura y le damos pagar, aquí nos está indicando que tiene un saldo o un saldo a favor de 15 pesos del 15 de julio. Entonces tenemos que agarrar este anticipo porque fue el pago de esta factura y luego lo seleccionamos y en automático nos trae todos los datos de cómo nos pagó. Entonces estamos aplicando un anticipo al pago de esta factura. Obviamente solo le va a descontar al saldo del anticipo los 13.92 y nos va a quedar un saldo a favor del cliente de 1 peso con 8 centavos, me parece. Entonces, el que nosotros veamos un anticipo aquí quiere decir, y ya nos da a entender que el cliente tiene un saldo a favor, el cual podemos utilizar para aplicárselo a alguna factura. Si tomamos una factura que no tiene, por ejemplo este Abaco, no nos aparece el campo de anticipo porque pues no tiene ningún saldo a favor o ningún anticipo con saldo nuestro cliente. Esa es una manera de darnos cuenta que el cliente tiene un saldo a favor. Entonces, bueno, pues simplemente se lo vamos a aplicar aquí a esta factura ahora sí y le damos guardar. Con eso ya nuestra factura va a pasar a pagada así y todos los datos del pago pues, van a pertenecer a la fecha y método del anticipo. Y si consultamos nuestros anticipos, vamos a actualizar la lista para que se vea con los cambios. Ya nos dice que este anticipo del 15 de julio por 15 pesos ya solo tiene un saldo de 1 peso con 8 centavos. Es decir, lo podemos utilizar para pagar otra factura. Entonces, si buscamos otra factura que nos deba Abril-Paz, vamos a buscar. Por ejemplo, esta. Digo, independientemente de que esta es una fecha pasada, bueno, podría ser una fecha futura o una más reciente, vaya. Entonces podríamos aplicarle ese pago, ¿no? Entonces ya le decimos al cliente, tienes un saldo a favor de 1 peso con 8 centavos. Entonces, pues ya solo deposítame la diferencia, que serían 810 pesos con 2 centavos. Y le aplicamos el anticipo y luego el pago que ya nos hizo real. Entonces vamos a agarrar esta factura a 420, le damos pagar, nos sale nuestro anticipo, le decimos sí y tenemos que modificar el importe del pago, porque si aquí le damos pagar, nos va a marcar un error, que el monto del pago supera el saldo del anticipo. Es decir, en este pago no podemos pagar los 812 de la factura porque solo tenemos 1.08 de saldo en el anticipo y estamos usando el anticipo. Entonces le vamos a poner que nos paga 1.08 y le damos guardar y ya con eso nos queda este saldo en la factura. Ya no nos debe los 812, nos debe 810.92, que fue lo que nos va a pagar, por ejemplo, en efectivo. Entonces le registramos otro pago, ahora ya no nos sale el anticipo porque ya no tiene ningún saldo a favor, y le decimos que estos 810.92 el día de hoy ya no los pagó, por ejemplo, en efectivo. Y para la caja chica. Y ya le damos guardar. Entonces esta factura nos pagó un pedacito con el saldo a favor y el resto pues ya nos hizo un pago con el anticipo. Aquí si consultamos los pagos de esta factura, ya podemos ver que tiene 3 pagos, incluso esta ya tenía un pago parcial hace más tiempo, tiene un pago del 2015. Y bueno, tiene el pago del 1.08 que fue con un anticipo y después el efectivo.
Todos los pagos del anticipo se casan con la fecha en que fue realmente el movimiento. Y lo mismo podemos ir haciendo con este cliente. Bueno, aquí ya nos va a marcar saldo cero. Entonces el estatus cambia a aplicado. Ya este anticipo queda el registro, pero ya no funciona. Bueno, ya no tiene utilidad porque ya está aplicado al 100%, ya no tiene ningún saldo. ¿Cuál anticipo tenemos aún activo? Es este de los 10,000. Quedamos que era un cliente que al principio de mes nos hace un depósito por 10,000 y ya se le puede ir facturando y se le va aplicando este anticipo. Al final del mes a lo mejor se lo termina o le sigue quedando un saldo a favor, pues ya depende. Entonces simplemente al hacerle una factura a este cliente, ¿cuál era? A cliente CADCB, vamos a quitar el filtro de Abril Paz para que nos salgan todas. Al hacerle una factura al cliente CADCB por un six pack de cocas de 60 pesos, pues le podemos ir registrando ya los pagos a esta factura. Entonces, porque aquí nos va a marcar el anticipo. Tiene un anticipo de 10,000, se lo aplicamos, le damos a aceptar y hacemos nuestra factura. Con eso pues ya todas las facturas de clientes CADCB van a salir pagadas sí, con la fecha de pago. Si sacamos aquí la columna fecha de pago tiene siempre la fecha del anticipo. Nuestro anticipo aquí ya conforme le vayamos aplicando a las facturas va a ir disminuyendo, entonces vamos a poder tener un control de cuánto tiene de saldo un cliente si es que nos paga con anticipo, y así podemos seguir generándole facturas a nuestro cliente CADCB. Vamos a ponerle ahora 5, el mismo six pack. Ahora es una factura por 300 y de igual manera pues le seguimos aplicando su pago con el anticipo. Toda la fecha y datos de pago siguen siendo los mismos que el anticipo. Guardamos nuestra factura y seguimos sacando facturas de clientes CADCB como pagadas, todas pagadas el 1 de julio, que es la fecha del anticipo. Y nuestro anticipo pues se va a ir disminuyendo el saldo hasta llegar a cero y ya pase estatus aplicado y ya no lo podamos utilizar. Esta es una buena herramienta para controlar los anticipos de nuestros clientes y darle un mejor servicio.